Muy buenas a todos mis amantes de Oshinoko y de historia compleja. Sean bienvenidos a un nuevo video para este canal. Bueno muchachos, en el video de hoy vengo literalmente, a ver, no es en mala onda, pero vengo a destrozar la teoría de las edades incorrectas en Oshinoko de Santiago Shonen. Un video, no me acuerdo, creo que lo sacó ayer, creo, ¿vale? En donde él explica que Aqua y Ruby nunca tuvieron 15 años, ¿vale? Entonces yo me puse en la tarea porque vi muchas inconsistencias en sus bases y me puse en la tarea de analizar su video y destruirle toda su teoría. En buena onda, no quiero hacerlo en mala onda, ¿vale? Y pues bueno, pues me ha salido todo el siguiente video. Así que sin más, comencemos. Bueno, y para comenzar, Santiago Shonen empieza a hablar de la edad de Ruby cuando ella comienza la historia luego de la muerte de Ai, ¿vale? La edad en la que empieza a hacer aplicaciones a agencias para convertirse en una idol, ¿vale? Ya que ella pasa una postulación a una agencia y en esa hoja, en la hoja de postulación, coloca que tiene 14 años. También Santiago nos deja en claro que la agencia a la cual se está postulando solo recibe chicas entre los 14 y los 20 años. Y la razón por la cual Ruby anteriormente se había postulado y no había logrado nada era porque no cumplía con este requerimiento, o sea, tenía menos de 14 años. Bueno, nos dejan claro que Ruby tiene 14 años en este momento. Luego habla sobre, bueno, cuando ella se une a Ichigo Pro, antes de entrar a su preparatoria, ya que ella pensaba entrar por parte de una agencia, así como un talento, ¿sí? Y aquí va a entrar a un programa de personas que entran porque tienen talento y participan en programas y esto, ¿vale? Entonces tenía que estar en una agencia para antes de noviembre, que es cuando empiezan las aplicaciones para entrar a la preparatoria, ¿vale? Entonces ella entra antes de noviembre, ¿vale? Y tiene 14 años. Listo, entran y nos deja todavía bien claro que cuando entran y aplican tiene 14 años cuando se encuentran con Kana. Y luego pasa lo de todo, lo del programa este que Aqua hace con Kana, en la cual tiene que ser de acosador, ¿vale? Que es la primera vez que actúan ambos. Y luego de esto empiezan la preparatoria, pero cuando empiezan la preparatoria y poco después Aqua tiene que actuar en Imagachi, en el programa este de citas, ya tiene 16. Entonces se basa en esto para decir que nunca tuvieron 15 años y que se saltaron un año cronológicamente. Vale, pues aquí voy a pausar y voy a empezar a dar mis argumentos de por qué él está equivocado o se equivocó en cierta parte por no prestar atención a ciertas cosas. Bueno, lo que Santiago revela literalmente hasta cierto punto tendría sentido si no revisas así mucho lo que vendría siendo el anime y el manga, ¿vale? Él mismo dice que él se basó también en unas pizarras que habían en la sala Ichigo pero que no aparecen en el manga para dar fecha a los acontecimientos, fechas en el año, en qué meses ocurrieron tales cosas. Él dice que esa pizarra solo está presente en el anime, ¿vale? Ya que el anime se encarga de mejorar un poco la estructura de la serie, ¿vale? Ahí está su problema porque se empieza a contradecir. Vale, él dice que cuando empieza tiene 14 años y se basa en la postulación de Ruby. Vale, aquí voy a decir una cosa, y es que puede que ese sea el único error que hay aquí, junto con otro más o menos, pero solamente como un error no argumental porque no afecta demasiado a la historia, pero sí en describir la historia, sin describir un poco sobre ellos, ¿vale? Que tienen 14 años. ¿Por qué? Porque el error está en que Ruby coloca que tiene 14. Y en el anime, tal y como él dijo, se encarga de estructurar mejor la historia y arreglar ciertos fallos. En el anime no aparece la escena en la que ella pone que tiene 14. De las 3 escenas que aparecen en la página del manga, en la cual ella se toma la foto, coloca su edad y coloca una descripción de por qué quiere ser idol, en el anime solo se encarga de colocar cuando ella coloca su foto y cuando coloca la descripción. Nunca muestran que ella coloque que tiene 14 años. Por lo tanto, en el anime se encargaron de arreglar el punto de que Ruby tuviese 14 años, ¿vale? Ahí está el punto, arreglan ese error en el anime. ¿Listo? Y entonces ya ahí está solucionado el punto, porque él se basa, es lo que dice el manga, pero no lo comparó con el anime. Él hace la comparación de manga y anime es en el hecho de colocar las fechas de la pizarra, ¿vale? Entonces es un poco como contradecirse a sí mismo, ¿vale? Porque se basa en el manga para decir las fechas, pero o sea, se encarga de ver el anime para corregir las fechas, ¿vale? Para darle tiempo, pero no se encarga de ver el anime para corregir este error de edad de Ruby, que es corregido en el anime, literalmente.
Vale, voy a decir un par de cosas, puede que estén un poco desorganizadas, pero traten de entenderme, ¿vale? Porque es algo complicado contar las cosas así una sobre otra, porque literalmente son un montón de cosas aquí y pues me cuesta un poco decirlas, ¿vale? Para que todos ustedes me entiendan. Vale, en primer caso él se encargaba de decirlo por la edad que puso en su postulación, ya abrimos eso. Ahora empecemos con lo de la agencia, que él decía que se basaba en que la agencia recibía a solo chicas entre los 14 y 20 años y Ruby no pudo postularse anteriormente o falló en la postulación porque no cumplía ese requerimiento de edad. Entonces él se basa en los requerimientos de la agencia y la edad falsa que puso Ruby para decir que fue apenas cumplir los 14 que decidió postularse, ¿ok? Pero el punto está en que es una sola agencia, ¿vale? Ruby se encarga de dejarnos en cuenta algo en claro, y es que la anterior vez que participó, él no pudo llegar lejos porque no cumplía con la edad necesaria, ¿vale? Y que han pasado 2 años hasta que se ha vuelto a postular, que ha estado esperando esa oportunidad 2 años. Eso quiere decir que la agencia demoró 2 años. La misma agencia en la que está postulando demoró 2 años en volver a hacer audiciones para nuevas idols. O sea que Ruby está aplicando para una agencia en específico. Ella está aplicando para una agencia en específico porque dice que ella esperó 2 años para que volvieran a hacer esto nuevamente. ¿Ok? Eso significa que 2 años atrás tenía menos edad de la que requerían, que era 14 años. ¿Listo? Pero la razón por la que no aplicó hasta ese momento era porque estaba esperando a que volvieran a sacar audiciones. ¿Listo? Entonces vuelve a hacer las audiciones, vuelve a hacer la presentación, ¿vale? Cuando vuelven a postular, la agencia vuelve a postular esto. ¿A qué me quiero referir? A que Ruby no necesariamente apenas cumpliera los 14 se postuló. No, tuvo que esperar hasta que se volvieran a abrir las audiciones. Entonces, ¿qué punto vamos a tener en cuenta aquí? Y es que Ruby antes, 2 años atrás, tenía menos de 14 años. ¿Listo? Y actualmente debería tener más o menos lo que representan, que son 15, ¿no? Vale, hasta ahí bien. O sea que, mira, si actualmente Ruby tiene 15, quítale 2 años y tiene 13. O sea, no cumple con los requerimientos de la agencia. Ahí ya está un punto saldado, ¿vale? Además, es una agencia en específico. No todas las agencias tienen los mismos requerimientos, ya que en el capítulo de la edad correcta de Mencho, ella deja claro que las agencias tienen como un mínimo de edad de 12 años hasta los 20 años. O sea que estos requerimientos de 14 a 20 son específicos de la agencia a la que Ruby estaba aplicando, ¿vale? Por lo tanto, con ello quiero dejar en claro que Ruby estaba aplicando a una sola agencia, que tal parece era una de las mejores agencias en correspondiente a idols, ¿vale? Entonces quería dejar ese punto en claro, que Ruby solo estaba aplicando a una sola agencia, ¿vale? Y que tuvo que esperar 2 años para que la agencia volviera a hacer audiciones. No se aplicó a ninguna otra, sino a esta agencia en específico, ¿vale? Porque de lo contrario, hace tiempo Ruby hubiera aplicado a otro lado, ¿ok? Vale, hasta ese punto. Ahora, voy a hablar de por qué Ruby tiene 15 años en ese momento. Y vendría diciendo que mi querido amigo Santiago Shonen habla sobre el mecanismo educativo japonés, ¿vale? Para darle coherencia al punto en el que ellos van a hacer los exámenes de ingreso, ¿vale? Que es en noviembre. Pero él no tuvo en cuenta las edades a las que la gente suele entrar a preparatoria, ¿vale? Eso también es fijo en el mecanismo de educación japonesa, ¿ok? Y el punto está que a preparatoria se entra entre los 15 y los 18 años. A la secundaria entre los 12 y los 15. O sea que eso significa que cuando terminan secundaria los chicos tienen 15 y cuando ingresan a preparatoria, o sea, cuando hacen el examen de ingreso, tienen todavía 15 años. Y ahí es donde voy a entrar el punto. ¿Listo? O sea que Ruby, cuando terminó la secundaria, o sea, cuando nos muestran todo esto de que ya se postula y todo esto que es cuando está terminando la secundaria, tiene 15 años. ¿Vale? Y cuando ingresa a hacer el examen de ingreso, tiene 15 años. Obviamente va a tener un poco extra de edad, ¿vale? Después lo contaré, ¿vale? Tiene un poco extra de edad, o sea, tiene 15 años y piquito cuando va a hacer... Sí, cuando va a hacer la postulación para la preparatoria. Pero cuando ya termina la preparatoria, debería tener más o menos 15, ¿ok? Entonces me baso en esto, ¿vale? Ya que él quiso dejarlo en claro también
para decirles que Ruby cuando ingresa a preparatoria tiene como un mínimo de edad de 15, ¿vale? Esto es importante decirlo, ya que habiendo saldado el tema de que tiene 14, ¿vale? Por lo que dije anteriormente, podemos dejar en claro que tiene 15, ¿vale? Ya que el anime se encarga de dejar en claro que la parte en la que ella escribe 14 no existe y es un error, ¿vale? Ya que nunca lo muestra. Listo, eso habiendo dejado en claro, me parece bastante chulo dejarlo en claro, literalmente. Y ahora el punto de Aqua y Ruby ingresan a la preparatoria y tienen 16 años, ¿vale? El men se basa en Imagachi, ¿sí? El programa de citas que poco después de que Aqua y Ruby entran a la preparatoria, entra, ¿vale? En la cual especifican que Aqua tiene 16 años y por ende, como Aqua y Ruby son gemelos y nacieron al tiempo, ambos tienen 16 años. Vale, entonces voy a explicar el por qué ellos tienen 16 cuando están en preparatoria, pero antes cuando estaban haciendo el examen de ingreso tienen 15 y cuando estaba haciendo el programa con Kana, Aqua también tiene 15, ¿vale? Y la única respuesta a eso es que Aqua y Ruby cumplan años antes del día de ingreso a la preparatoria. O sea, si ellos entran en abril o unos días antes o el mes anterior, ¿vale? Antes de que ellos ingresen a preparatoria han cumplido los 16 años, ¿vale? Ellos cumplen antes de entrar, o sea, entre marzo y abril cumplen años, ¿ok? Entonces, solo dando esto por hecho de que ellos cumplen años antes de entrar a la preparatoria, tiene sentido que cuando entren tengan 16 años, ¿ok? Y aquí empieza un punto que me es un poco difícil de explicar. Espero que me entiendan, por favor. Intento explicarlo todo súper, hiper, mega bien, pero en una que otra parte va a quedar algo confuso. Vale, eso significa que Aqua y Ruby nacieron entre abril y marzo, ¿vale? Y teniendo en cuenta que los da a luz a esta fecha, podemos ya darle también una fecha al hecho de cuando llega a donde Goro, ya que cuando llega tiene más o menos 5 meses de embarazo y le faltan 4, entonces quitarle 4 meses a abril y estaría entrando entre noviembre y diciembre el contacto con Goro, ¿vale? El contacto con Goro por ahí. Esto es un dato extra, ¿vale? Ya que si ellos nacieron en abril, marzo, pues eso significaría que si le quitas 4 meses antes de su nacimiento, eso significaría que llegó a donde Goro cuando era noviembre o más o menos era diciembre. Yo me decantaría más porque llegó en el mes de diciembre. ¿Por qué razón? Porque según una teoría que tengo, antes de llegar con Goro, acababa de cumplir los 16 años. A ver, es que específicamente nos dejan en claro en la historia que cuando llega con Goro tiene 16 años y tiene 5 meses de embarazo. Pero eso no significa que los haya cumplido hace tiempo, o sea, que los haya cumplido hace mucho tiempo y que todo el tiempo que lleva embarazada ha tenido 16 años. ¿Por qué? Porque se encuentra con Kamiki cuando ella tiene 15 y Kamiki 14. Y si Kamiki la deja embarazada a los 15, eso significaría que cabe la posibilidad de que los 5 meses que estaba embarazada los haya pasado con 15 años y recientemente haya cumplido 16. O sea, habría cumplido 16 años poco antes de que llegara con Goro, al hospital con Goro, ¿vale? Y eso es bastante chido. Eso significa que la diferencia de edad entre Aqua, Ruby y desde el punto del cumpleaños de son 4 meses. Sí, esto es algo curioso sí, quería dejarlo en claro, teniendo en cuenta esto, ¿no? Y también por otra razón digo que cumple en diciembre, ¿vale? Y vendría siendo la fecha en la que iba a tener su presentación en el domo, que cuando ellos, Ichigo, Miyako y están hablando, Miyako y Ichigo se dejan encargar en cuenta que cumple la misma semana en la que se iba a hacer la presentación del domo, ¿vale? Y si tenemos en cuenta lo que dije de que la diferencia entre y sus hijos, así entre su cumpleaños y su fecha de nacimiento son 4 meses, ahí vendría a tener otro sentido, ya que si cumplió en diciembre, ¿vale? Habrían pasado 4 meses hasta abril, que posiblemente sea la edad en la que cumple Aqua y Ruby su cumpleaños, ¿sí? La edad en la que ellos llegan a cumplir 16, ¿sí? Antes de entrar a la preparatoria. Entonces cuando entran a la preparatoria ya tienen 16, ¿vale? Entonces si quitamos esos 4 meses hasta el cumpleaños de habría hecho esto en diciembre, en su cumpleaños. Si su cumpleaños calza el mismo día
de su fecha de presentación en el domo, que es cuando la asesina su acosador, ¿vale? Entonces empieza a tener un poquito de coherencia. No sé si me alcanzo a entender, pero es que es así. Y este punto es importante para lo que voy a empezar a explicar, ¿vale? Entonces Aqua y Ruby terminan naciendo en abril, más o menos, 4 meses después de que hay cumpleaños, ¿vale? Que calza también con la misma fecha en la que es asesinada y tenía su presentación en el domo. Otra cosa para decir que era diciembre cuando cumplía es que cuando hay esa asesinada, que es el día de la presentación en el domo, poco después en su funeral empieza a nevar. Y más o menos la época en la que empieza a nevar en Japón es también fechas de finales de año diciembre, ¿vale? Y si la fecha de cumpleaños de ayer era por esa época, tiene sentido que sea en ese mes, ¿no? Que sea en ese mes, es un poco curioso, pero es cerca de ese mes. Bueno, entonces con ello quería dejar en claro de qué manera Aqua y Ruby pueden tener 16 años antes de entrar a preparatoria. Y de esa manera cuando entran tienen 16 años, anteriormente teniendo 15 años, ¿vale? Cuando recién Ruby ingresa a Ichigo Pro, ¿ok? No tiene 14, tiene 15, ¿ok? Vale, continuando con el video de mi amigo Shonen, ¿vale? Se me olvidó el nombre, por favor, perdónenme. Santiago Shonen, él habla sobre que Ruby se equivoca con la muerte de Ai, ya que ella dice que han pasado 10 años, ¿sí? Han pasado 10 años desde su muerte. O sea, no lo hice con seguridad, lo hice ahí por decirlo, que han pasado 10 años desde la muerte de Ai, ¿ok? Entonces él toma esto para decir que entonces no tiene sentido las fechas que están diciendo. Pero Santiago olvida el error humano. No todo el mundo puede decir exactamente las cosas como pasaron. Y puede que sí, puede que en parte haya sido un error del autor al contar la historia, ¿vale? Pero es un error pequeño que yace en las palabras de Ruby, ¿vale? Porque pudo equivocarse por muy poco. Y es que literalmente, después de analizarlo, literalmente falla por muy poco en la fecha que hay, la cantidad de años que hay llevaba muerta. Ya que me puse a analizarlo y pues es realmente muy poco lo que Ruby falla, ¿vale? Y esto podríamos tenerlo en cuenta ya que Ruby no piensa demasiado en la muerte de su madre, ¿vale? Y Aqua la mantiene alejada de ese pasado. Por lo tanto, si no piensa tanto en ese punto, pues puede que se haya equivocado por muy poco en la cantidad de años que lleva muerta Ai. ¿Listo? Pero por muy poco, ¿vale? Porque dice que son 10 años y realmente pues es un año de más. Bueno, vale, vamos a entrar al punto que quiero llegar a entender. Vale, ¿se acuerdan que yo les hablé de la edad de Aqua y Ruby cuando cumplen años? ¿Vale? Su nacimiento. Y después expliqué el cumpleaños de Ai, ¿vale? Que la diferencia entre su cumpleaños y el nacimiento de Aqua y Ruby son 4 meses. Pues aquí viene a entrar también ese punto, ¿vale? Para dejar en claro cuántos años han pasado desde que, exactamente, desde que murió Ai, ¿vale? Desde que murió Ai, ¿vale? ¿Cuántos años han pasado exactamente? Tiempo, meses y todo, ¿vale? En primera instancia, Ruby dice esto cuando Aqua y ella todavía conservan 15 años. Y están en octubre, como dice Santiago Shonen, que ocurre todo esto en lo que ingresan a Ruby a la agencia de Ichigo Pro, cuando están presentando todo el problema de las audiciones y de Ruby querer ser idol, ¿vale? Esto ocurre en octubre cuando Ruby tiene 15 años todavía. Entonces también vamos a utilizar esta fecha en cuestión para dar la edad exacta, ¿vale? A ver, Ai muere la semana en la que cumplía años, o sea, muere el día en que iba a tener la presentación en el domo, que es el mismo día también más o menos que ella cumple años, ¿vale? Por eso es importante saber en qué día o más o menos cuándo hay cumpleaños, ¿vale? Ella cumple años cerca de cuando ella va a actuar en el domo. Y como dejen claro, esto es más o menos en diciembre, ¿vale? Que por lo que acabé de decir anteriormente, no quiero volverlo a repetir, ¿ok? Ella muere en ese tiempo. 4 meses antes de que Aqua y Ruby cumpliesen 4 años en total. O sea, Aqua y Ruby tenían 3 años y 8 meses cuando Ai muere, ¿vale? Y 4 meses después cumplen los 4 años. Bueno, y tengamos ahora en cuenta que Aqua y Ruby tienen 15 años y están en octubre. Ellos cumplen en abril, ¿vale? Y están en octubre, o sea que han pasado alrededor de 6 meses desde que ellos cumplieron un año. O sea que tienen 15 años y 6 meses. ¿Ok? Entonces, y si tomamos en cuenta de que Ai muere en diciembre, ¿vale? Ellos todavía tienen 15 años y piquito. Eso significaría, teniendo en cuenta, pues todo lo que acabo de decir, ¿vale? De que Ai muere más o menos en diciembre. Ellos tienen 3 años y 8 meses, 4 meses antes de cumplir años.
¿vale? Si hacemos el conteo, Ai tendría en ese momento 11 años y piquito de muerta. ¿Listo? ¿Por qué? Porque Ai cumple 12 años cuando ella muere. O sea, ella muere cuando Ai y Ruby tienen 13 años. O sea, para que pasen 12 años tiene que ser diciembre y que ellos tengan 15 años y pico, ¿vale? Y en ese momento están en octubre. Ellos están en octubre, 2 meses antes de que se cumplan 12 años de la muerte de Ai, que eso se cumple en diciembre. ¿Listo? Son 2 meses antes. Por lo tanto, en general tendría Ai de muerta para ese momento más o menos 11 años y 10 meses. Por lo que Ruby se había equivocado más o menos en un año y piquito. Pero tampoco es demasiada la diferencia de tiempo que ella se equivoca. Vale, por lo tanto vamos a ponerlo como un error de Ruby por no calzar bien el tiempo, por no pensar tanto en la muerte de su madre. Y pues confundió por un año, ¿vale? Porque es solo por un año que se confunde. O puede ser sí un error argumental pequeñito en la que ella habla ella da un error ahí, ¿vale? Por como digo, cumple ahí 12 años en el diciembre de ese año cuando todavía tienen 15 años, ¿vale? 4 meses antes de que cumplan ellos los 16. Sí, cumple 12 años de muerte y están en octubre, por lo tanto son 11 años y 10 meses desde que Ai murió. ¿Listo? Ya cuando ellos cumplen edad, ya los 16, pues Ai ya tiene 12 años de muerte. ¿Listo? Y ahí ya tiene sentido todo, ¿vale? Entonces quería dejar esto en claro. Miren, es un poco de enredos ahí, pero intento explicarlo lo mejor que puedo, ¿vale? Ahí va la cosa. Lo que quiero decir es que ya esto tiene solución. Un pequeño error de Ruby por no recordar mucho su pasado y no tener en cuenta esto. Bueno, son 11 años, ¿para qué digo 11 años? Digo 10 años. 10 años y piquito, 10 años, ¿vale? No es mucha la diferencia. Ya si fueran que haya pasado 13, 14 años y se haya confundido ahí ya es un error más grande. Pero solo fue por un añito y puede ser o un error, sí, de persona normal, que una persona se equivoque por un año, o un pequeño error ahí metidito en la serie, ¿listo? Entonces ese punto ya queda aclarado, ¿vale? Espero que me lo hayan entendido, ¿vale? Porque es un poco confusito ahí intentarle dar cuerda a esto, ¿vale? ¿Listo? Pero ahí va, Bueno, y continuamos con el análisis de Santiago Shonen. Y vendríamos al punto en el que él habla de los últimos capítulos, más que todo cuando Aqua da la revelación del secreto de Ai, que las televisoras, bueno, los que se encargan de dar las noticias, dice que Ai murió hace 12 años. Para ese momento ya debían en total haber pasado entre 13 y 14 años en total desde que Ai murió, ya que desde que comienza la historia de Shinoko hasta ese punto han pasado 2 años. Entonces ya debería tener 14 años de muerte ahí. Pero la televisora, o sea, los que se encargan de repartir las noticias, si los periodistas dicen que han pasado 12 años. Vale, esto sí ya puede ser dos cosas. Por un lado, puede que ocurra el punto de pasar mal la información. Aqua le dijo a un periodista la noticia sobre Ai, ¿vale? Le dijo la noticia sobre Ai, pero puede que en el transcurso en el que él le dice a los demás, ¿vale? Pasa la noticia para que sea publicada, puede que haya un error de comunicación entre el periodista y los demás que presentan esto y hayan dicho mal la fecha, ¿vale? Eso existe, ¿eh? Gente en la realidad se equivoca al pasar información y esto ya se han hecho con estudios y esto, que la información como inicia y se va transportando no es como termina. Entonces puede que mientras el periodista pasaba la información de la noticia a los medios, puede que haya habido un pase de información mal y por eso no dijeran 14 años sino que dijeran 2, ¿vale? Entonces es por pasar mal la información, si lo tenemos en cuenta desde el punto real, ¿listo? Ya que pues como saben todos, la mayoría de gente que vive en esa fecha no vivió el tiempo de Bikomanshi o no las conoce. Y como saben, las periodistas actualmente en Japón y esos que siempre son jóvenes, o sea que ellas no vivieron el tiempo de Bikomanshi, por lo tanto no tienen idea de en qué año ocurrió todo esto, ¿sí? Entonces ellas dicen lo que la noticia le viene escrita en el teleprompter. Ellas leen lo que les dicen y si la información fue pasada mal, pues aunque como ellos no saben la realidad, pues dicen las cosas tal y como el teleprompter se los dice, ¿vale? Por eso mismo, porque las periodistas, las que cuentan las noticias, son jóvenes, que ahí siempre son jóvenes, y como lo de ahí fue hace ya 14 años, ellos eran unos simples niños y no sabían nada de esto, ¿ok?
Entonces puede ser eso, un mal error de información, periodistas que no vivieron el tiempo de Comanche y leen el teleprompter tal y como dice la noticia, y por eso existe esta equivocación, ¿vale? Esto teniendo en cuenta la realidad, pero ya desde otro punto de vista puede ser un pequeño error. Como digo, también son 2 años que se equivoca, puede que haya habido un error porque, como digo, en Oshinoko las fechas se combinan mucho, ¿vale? Se hablan mucho de fechas, se habla mucho de tiempo, y puede que en algún momento se equivocaran Aka al escribir esto, ¿listo? O puede que Yukari fuera la que se equivocara, ya que ella es la que se encarga de ilustrar y posiblemente escribir las viñetas. Entonces puede que se equivocaran hablando de un tema u otro, pues en vez de poner 14 años pusieran 12, ¿listo? Y por eso existe ese error, pero es un error pequeño que no influencia mucho a la obra, ya que puede ser un error normal, sí, un error de cambiar un 12 por un 14, no afecta demasiado, ¿vale? Puede ser un error de escritura y ya, o lo que hablé, teniendo en cuenta el aspecto real, de que hubiera un mal pase de información y por ello, pues la noticia se dijo mal en la serie, ¿vale? Por parte de los noticieros. Pero eso no se debe tener en cuenta para hablar en general de la cronología y el tiempo de la serie, ¿vale? Como en el video que yo sí expliqué de por qué la edad de Ai, la de Sarina y el inicio de Comanche no cuadraban, que allá había algo más grave en ese punto, pero aquí solamente puede ser un error de texto, ¿sí? Un pequeño error de texto, mientras que en ese video que expliqué ya era una cosa más abismal, ya eran con viñetas, con dibujos, con todo. Aquí solamente son errores de texto, no errores de dibujo, ni de viñetas, ni de situación, ¿vale? Por lo tanto no creo que se va a tener esto en cuenta para hablar del tiempo y la cronología de Oshinoko. Siguiente, a ver, Santiago Shonen después de esto empieza a hablar de los DVDs, de la escena de los DVDs que Gotanda habla con Ruby cuando ella está fuera de, pues, la agencia de Ichigo Pro, porque Aqua está adentro. Él habla sobre unos DVDs, ¿vale? Y en cierto momento da un pequeño pensamiento cuando ve a Ruby y dice que Ruby debe tener más o menos la misma edad que cuando Ai tuvo a sus hijos, ¿vale? Y Ruby en ese momento tenía 18 y pues cuando Ai tuvo a sus hijos tenía 16 y piquito. Como lo acabé de decir, tenía en general 16 años y 4 meses cuando tuvo a sus hijos, ¿vale? Entonces Santiago toma esto como decir, wow, está diciendo que entonces Ai tuvo a los 18 años a sus hijos, eso no es cierto. Entonces la equivocación debe ser al revés, Ruby debe ser la que tiene 16 años, ¿vale? Pero no, aquí viene un punto muy normal y es que toca analizar el texto. El mismo Gotanda dice que primero cree, o sea, que no lo da por hecho, que Ruby debe tener más o menos, también no lo da por hecho, la edad que Ai tenía cuando tuvo a sus hijos, ¿vale? Que dice que crea significa que no lo da por hecho, que diga más o menos la edad significa que pudo haber tenido más años o menos años de los que Ai tuvo a sus hijos. Y es que aquí ocurre algo, y es que Gotanda se da cuenta de que Ai es la madre de Aqua y Ruby cuando ella lo invita a hacer un documental sobre su vida o algo por el estilo, creo que era, sobre su vida. Entonces, cuando él se acerca mucho a ella a hacer el documental, se da cuenta que ella es la madre de Aqua y Ruby, pero en ese momento, que es cuando ellos están haciendo el rodaje, creo que de la película, ¿vale? En la que participa Aqua, cuando tienen 3 años, ¿listo? Ojo, ahí está un punto, Aqua y Ruby tienen 3 años, entonces Ai tiene como en ese momento como 19 y pico, ¿sí? Tiene 19 y pico, entonces Gotanda se da cuenta de que Ai es la madre de Aqua y Ruby cuando ella tiene 19, ¿listo? Ella se da cuenta de eso por primera vez en ese punto. Y bueno, pues ahí, ese punto es importante. ¿Qué pasa? Pues cuando estaba hablando con Ruby, en cierto momento que Ruby dice algo parecido a lo que dijo Ai, él recuerda la imagen de Ai cuando hicieron este documental, cuando Ai tenía 19. Entonces compara la cara de Ai cuando tenía 19 años con la de Ruby actualmente que tiene 18. Y se parecen mucho, por eso es que dice que Ruby se parece mucho en belleza a Ai en ese momento. Ok, por eso es que empieza a decir que cree que más o menos Ai tenía la misma edad que cuando tuvo a sus hijos. Sí, de que Ruby tiene más o menos la misma edad que en ese tiempo. El punto aquí es que él nunca supo realmente cuándo Ai tuvo exactamente a sus hijos. O sea, lo que me quiero referir
es que él da una suposición basado en el momento en el que descubre que Ai es la madre de Aqua y Ruby, que es cuando ya tiene 19 años. La compara con la cara de Ruby, que tiene 18, ¿vale? Y se ven más o menos iguales, ¿vale? Entonces toma esos aspectos para decir que Ruby se veía exactamente igual a Ai, que debe tener más o menos la misma edad que cuando tuvo a sus hijos, porque él no conoce realmente cuando los tuvo. Él se dio cuenta de esto fue 3 años después de que ella los tuviera, pero él no sabía exactamente la edad en que los tuvo. Por lo tanto, hace esa suposición al no saber el verdadero tiempo que Ai y Ruby habían nacido, no saber la fecha exacta en la que nacieron y la edad exacta que Ai tenía cuando los tuvo, hace que haga esta suposición, que es una suposición, y si lees el texto, la viñeta, se hace entender que es una suposición, que dice que cree y más o menos, ¿sí? Pero es basado en esto, ¿vale? En el recuerdo de Ai cuando tiene 19 años y en no saber en qué momento Ai tuvo realmente a sus hijos, ¿vale? Porque nunca le ha prestado atención, porque hasta él mismo se equivoca cuando dice que desde hace cuánto tiempo no veía a Ruby. Que Ruby le dice que es de su fiesta de 15. Entonces aquí quiero dejar en claro, pues, el hecho de por qué pasa esta confusión y Gotanda termina diciendo lo que dijo, ¿ok? Entonces ya le damos solución a otra cosa. Ah, sí, otra cosita a hablar o dejar en cuenta es cuando Gotanda le da el DVD o sea, le dan los DVDs a Aqua y Ruby, porque entre lo que dijo Ai, a Aqua y a Ruby le tenía que dar a cada uno un DVD cuando estos cumplieran 15 años. Y si cuando comienza la serie Ruby tiene 15 años, esto significa que Gotanda debe dárselo mucho antes de lo que vemos en la serie. ¿Listo? O sea, Gotanda le da el DVD, los DVDs que Ai les dejó antes de que comiencen los acontecimientos del segundo capítulo del anime, ¿vale? O antes de que comience el arco de los hermanos, ¿vale? Después de la muerte de Ai. Sí, antes de eso, cuando recién cumplen 15. Porque cuando comienza todo esto del punto de las audiciones ya han pasado unos cuantos meses desde que cumplieron años. O sea, que ya ha pasado unos cuantos meses desde que Gotanda les había dado los DVDs a Aqua y a Ruby, ¿vale? Entonces eso también dejarlo en cuenta, ¿vale? Que todo esto del punto de Gotanda dándole los DVDs ocurre antes de lo que vemos al inicio de la historia. ¿Listo? Eso es para dejarlo en cuenta, así de simple. Sí, o sea que para cuando vemos al principio, cuando Ruby está haciendo las postulaciones para volverse idol, ya ha pasado su fiesta de 15 y ya Gotanda les ha dado los DVDs a cada uno. El DVD de Ruby que contenía el mensaje que vemos al final, posiblemente, del primer episodio del anime de Yoshinoko, que es, Ai hablando sobre lo que quiere para sus hijos en el futuro. El video bonito, el video feo creo que es el que le toca a Aqua y ese sí no lo muestra. Pero vale, el DVD que se le entrega a Ruby en su cumpleaños es el que posiblemente podemos ver al final del anime de Yoshinoko, la escena final. Ese puede ser la grabación que tenía su DVD, el de Ruby, que ella después dice que era el video que mamá le había dejado a ellos. Y por último, Santiago Shonen habla sobre la escena final del capítulo 123 del manga de Yoshinoko. Cuando Ruby, después de hablar con Aqua, ella deja en claro que no se ha olvidado de la promesa que le hizo a ella cuando estaba en el hospital, que cuando cumpliera 16 años tomaría seriamente la idea de pensar en casarse con ella. ¿Vale? Él toma este punto en el que Ruby dice que ahora tiene 16 para decir que posiblemente aquí hay otro error grande, porque Ruby está diciendo que tiene 16 años y tiene 18, no tiene sentido, entonces Ruby debe tener 16 en este momento sí o sí, ¿vale? Y no es así. A ver, no sé si recuerden el capítulo del reencuentro, del capítulo 77 del reencuentro, cuando Ruby está hablando con Akane, que habla sobre la promesa de Goro, y ella, cuando dice que lo quiere ver, volver a ver, le dice que ella ya tiene 16 años, o sea, poco después de que habla todo esto de la promesa con Goro, dice así como aventado al aire que le dice Sensei y ahora ya tengo 16, ¿vale? Como tratando de decirle que ya ha cumplido con la edad estipulada por él para cumplir esa promesa. ¿Qué pasa? Pues en el último capítulo, después de enterarse de que Aqua es Goro, ¿vale? Y decirle que no ha olvidado la promesa, que le dice que ella ya tiene 16 años. O sea, no es porque diga que tiene 16 años en ese momento, porque tiene 18. Es para dejarle en claro a Aqua, que es Goro, que ya ha pasado la edad que él le dijo en la cual iba a casarse con ella, ¿vale? Que ya tuvo esa edad, o sea, ya tiene más de 16 años, o sea, él le dijo que iba a casarse con ella cuando cumpliera 16, ¿vale? Y Ruby ya pasó los 16 hace mucho, pero quiere dejarle en cuenta que ya cumplió
con ese requerimiento que él puso de tener 16 años para tomar en serio su propuesta de casarse con ella. O sea, ella lo dice para dejarle en claro que ya esa propuesta, eso que le dijo él ya se cumplió. Que él iba a tomarla en cuenta cuando tuviera 16 años y que ya tenía más de 16, ¿sí? Quiso dejar en claro eso, no es porque tenga 16 realmente, era para dejarle a Goro en cuenta que ya cumplió los 16 años, ¿vale? Que hace bastante, ya cumplió los 16 años y es hora de cumplir su promesa, ¿vale? Ya que pues ha pasado el tiempo ya, de que es hora de que la cumpla, se la dejó en claro y le dijo eso. Pero no es porque Ruby tenga 16 años en ese momento, sino más bien para dejarle en claro a Goro que la propuesta de su promesa ya se ha cumplido, ya tiene la edad que él le requirió para tomarla en cuenta y pues eso, sí, pues eso. No es por nada más, ni tampoco que se vayan a hacer bucles temporales aquí, ni mucho menos, simplemente era por eso, para dejarle en claro que la edad que él pidió ya había sido cumplida, ¿ok? Disculpen si me trabo un montón, pero yo hablando aquí un montón de tiempo y con todas estas ideas entremezcladas me cuesta bastante hablar, ¿vale? Entonces ya dejé eso claro. Entonces, en resumen, unos poquitos errores ahí posiblemente escritos, solamente escritos, es lo que hay. De resto, la historia sigue totalmente fija, no hay errores en la edad de los personajes ni nada, solo un que otro pequeño error cuando se escribe ciertas cosas en la historia, ¿sí? Cuando se escriben lo que dicen los personajes. Un pequeño error que puede deberse a demasiado trabajo por parte de Akai Yokari, ¿vale? Por mucho cansancio de trabajo, pues ellos pueden equivocarse con las fechas y eso pasa directamente a las traductoras y pues llega así a nosotros, ¿vale? Pero son pequeños errores, no son errores muy grandes que pueden justificarse fácilmente, en los cuales no se desacierta mucho con la edad ni las fechas, ¿listo? Entonces eso queda como parte final de lo que acabo de decir, ¿listo? Entonces ahora sí, terminando el video, porque literalmente ya empiezo a trabarme de tanto hablar, pues esto ha sido todo, ¿vale? Espero que les haya gustado, ¿vale? Me gustó mucho hacer este video de debate, me eché hora y media rompiendo todo el video de Santiago. Y pues bueno, esto ha sido todo. Si les ha gustado el video, dejen su buen like, suscríbanse, dejen aquí abajo en la caja de comentarios qué les pareció a ustedes, si me entendieron o no. Y pues sin nada más, nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.